entre en la geografía mundial que sigue este programa, su programa Antipoder, con el analista Miguel Méndez y el periodista Luis Carvajal, que queda a cargo de los micrófonos. Bueno, muy buenos días a todos y muy buenas tardes para quienes nos escuchan y nos ven allende de nuestros mares. Amanecemos en Venezuela hoy, en este 29 de abril, cuando hoy nos enrutamos hacia una nueva víspera del 1 de mayo. Como ustedes saben, los 1 de mayo son momentos, son sitios, son fechas, es una fecha histórica de conmemoración para algunos, de celebración para otros y de tristeza para muchísima gente, porque en el caso venezolano, nosotros estamos acudiendo a una, vamos a decirlo con sus nombres y apellidos, a una tragedia, no solo por el tema del coronavirus, que ya es bastante decir, o por el virus chino, para hablarlo también con sus letras, sino porque en estos días, hace exactamente 3 días, el régimen de Nicolás Maduro acaba de decir que hizo un aumento de salario de 800.000 bolívares, es decir, aumentó de 400.000 bolívares a 800.000 bolívares para los trabajadores activos, aquellos trabajadores que son profesionales, trabajadores rasos, porque así, aquí se ha hablado y se ha hecho una sola tabla laboral. No existen esos escalafones para darle salario a quienes han tenido la posibilidad de hacer una meritocracia en sus estudios, sino que aquí todo el mundo, el socialismo, aquí todos ganan por igual. Es decir, igual gana un PhD egresado de una universidad pública o privada que una persona que barre la calle o que barre un baño o que arregla un baño de cualquier establecimiento. Lo cierto es que los jubilados y los pensionados no se les dio ese aumento, quedaron en 400.000 bolívares. Es decir, eso significa que en términos de lo que es el mercado laboral, bueno, esto no son ni $3, no se llega a $3, porque el dólar hoy por cierto que no sé cómo amaneció hoy, pero ayer en Venezuela, este es el único país del mundo donde el dólar incrementa saldos hasta 2 y 3 veces en un día. Entonces ayer el dólar estaba cerca de 179.000 bolívares por dólar. Es decir, que los venezolanos hemos registrado en menos de 5 días un incremento hasta de 10 dígitos por dólar. Estamos hablando de un tema que realmente es explosivo, más explosivo y expansivo que la propia gasolina. ¿Por qué? Porque si una harina pan, que es digamos, el producto básico del venezolano, la arepa del venezolano que estaba la semana pasada en 90.000 bolívares, hoy está registrando cerca de 200.000 bolívares. Es decir, un cuarto de la quincena de lo que significa el pago a un trabajador. Es realmente lamentable, deplorable, un país que, como nosotros todos sabemos, fue un país petrolero. Por decir no menos, por ejemplo, quien les habla, que soy educador egresado de una universidad pública en el año 99. Ganaba el salario mío, estaba establecido en dólares, por así decirlo, en $1.200. Y con $1.200, mi familia y yo podíamos viajar a Margarita. Cuando se presentaban las vacaciones, podíamos ir a cualquier país cercano a Venezuela a comprarle digamos, el guardarropa a nuestros hijos. Podíamos comprar un carro porque ahorrábamos cada año, podíamos cambiar de carro de 2 en 2 años. En Venezuela eso era el estándar del profesor, del profesional de educación, por no decirlo menos de los profesores universitarios, que podían adquirir sus casas, podían adquirir sus bienes, sus hijos podían estudiar en universidades privadas, incluso en liceo privado, y hoy esta gente nos viene a decir a nosotros que este es el país, el mejor país del mundo, cuando la verdad sea dicha, aquí aniquilaron a todos los venezolanos.
Y voy a decir algo más grave aún todavía. Ahora también tenemos otra noticia que no podemos soslayar en este momento, que es que se volvió al control de precios. 28 productos de la cesta básica, de la dieta básica, fueron controlados y además se metieron en Coposa, que es la empresa que hace todo el mercadeo de una de las empresas que más produce, y valga la literación, en Venezuela. No solamente en Venezuela, en Latinoamérica, como lo es Polar. Bueno, fíjense ustedes, en este momento, cuando van a comenzar las lluvias en el país y tú haces un aumento o un control de cambio, ¿quién va a sembrar? ¿Quién va a sembrar en Venezuela en estos días para tener productividad para los meses de diciembre? Pues nadie, porque el control de precios, nadie puede comprar semillas, nadie puede comprar fertilizantes, nadie puede comprar sembrar maíz. ¿Por qué? Porque los precios se han hecho exorbitantes, de tal manera que nosotros estamos en presencia de lo que va a ser una hambruna terrible en este país. No solamente que la estamos viendo ya, sino que lo que viene está por verse, y yo tengo que decirlo porque primero que estoy siendo consono con lo que es el Código Profesional del Periodismo, hay que decir las verdades, y este programa nosotros, y algo nos hemos caracterizado, es por desnudar la verdad. Bueno, con esto creo que doy inicio a este programa de este día. Muy Sí, buenos días, Luis, Miguel. mira, Bien. muy buen día para ti, para la audiencia, mis respetos para todos. Siempre hemos sentido en lo más interno este programa como una expresión de la voz de los que no tienen voz, como una expresión de lo que no vemos que no se dice en los medios oficiales. Y bueno, hemos tratado de transmitirlo aquí tal cual, sin ponerle ni quitarle, sino lo que nosotros creemos que es una verdad cuando tenemos de eso evidencia y pruebas, ¿no? Mira, Luis, habría que evaluar los indicadores calóricos para el mundo de cuándo se considera que es una hambruna. Yo en un momento en mi ONG de Derechos Humanos empezamos esa investigación y yo creo que mucha de la gente que está caminando, Luis, que ayer veía unos videos que parten el alma, que de verdad le quiebran a uno momentáneamente el espíritu porque son compatriotas nuestros que después de haber hecho ese peregrinaje para Ecuador y Perú, ahora los vemos retornando en una caminata que nada tiene que envidiarle al éxodo bíblico que uno lee en las escrituras. De verdad que es algo francamente doloroso como gente no pudo en estos países a costear el alquiler, pagar la renta, y son gente que vienen de regreso, ya de Perú vienen subiendo y uno los ve pasar por Ecuador, Perú, por Colombia, y de verdad que eso parte el alma. Esa gente seguramente también está en estado de inanición, también ingresa en el hambre, porque las calorías que pueden consumir en el trayecto son muy pocas, y el gasto calórico que ellos realizan en ese peregrinaje, en ese caminar, en ese camino de Santiago, pero que se ha convertido en un camino del infierno, porque van retornando a de donde se fueron hace un año, hace 2 años. Tú puedes hablarnos de eso porque tú también hiciste eso, no realmente en las condiciones de ellos, pero más o menos también saliste y Claro. regresaste de una manera en que uno va meditando por esas rutas, no solo lo que transitaron los libertadores, sino también por qué los venezolanos merecemos este castigo que nos ha impuesto una ideología diabólica, satánica, que busca hambrearnos, que busca expatriarnos, que busca despojarnos, no solamente de los bienes materiales, porque el comunismo no reconoce la propiedad privada, que es algo sagrado, la casa de alguien, el terrenito de alguien. Yo no hablo de la propiedad privada de los grandes terratenientes, hablo del conuco de una persona que se lo quitaron también, y hablo del pequeño negocio del comerciante que le fue saqueado en estos días, porque también el socialismo le ha expropiado por hambre ese negocio, porque las condiciones en el país han creado que la gente vaya indebidamente a un negocio de un chino, de un portugués o de un italiano a saqueárselo. Entonces realmente, Luis, todo esto tiene su base en la estructura de lo que llaman el materialismo histórico y de lo que llaman el marxismo. De ahí provienen estas políticas centrales planificadoras que han destruido completamente, devastado, aniquilado el gran aparato productivo económico que Venezuela tenía. Ahora nos percatamos los venezolanos lo importante que es la inversión privada, lo importante que es el emprendedor, lo importante que es el libre mercado, lo importante que es la libertad de yo querer trabajar en lo que quiera, la libertad de yo desempeñar la actividad económica que desee sin que el Estado intervenga en ella, y la libertad de decir, de expresarme,
de yo poder ir a los medios de comunicación y decir lo que se me venga en gana mientras uno no ingrese en el libertinaje de ofender a otra persona, ¿no? En esa misma línea, Luis, ayer ocurrió algo que fue tragicómico, que fue algo que ingresará en la picaresca, que es que el diputado, uno de los diputados cabeza de lista más importante, que hace días realizó un live con el presidente interino, digo así, hago estas comillas porque realmente el narcotirano, delincuente, terrorista, asesino, genocida y traficante de drogas sigue en Miraflores, sigue gobernando Fuerte Tiuna, y mientras eso ocurra y nosotros nos neguemos a la realidad de que a esta gente hay que desalojarla por la fuerza, bueno, nosotros seguiremos inventándonos cuento de camino, seguiremos silbando en lo oscuro para acompañar a nosotros mismos de estas figuras fantasmagóricas de la política que se han convertido en espectrales, que funcionan en las redes de manera virtual, pero que no tienen el asidero real en las comunidades populares, para revelarlas a la antigua usanza, la usanza de la revolución independentista. No hablo de ninguna revolución comunista, hablo de nuestros padres fundadores en Estados Unidos, en Venezuela, que entendieron que no iban pues, rogándole y pidiéndole a las tropas inglesas, no se iban a ir del territorio norteamericano, ni tampoco Bolívar implorándole a Monteverde que se le revelara al rey. Monteverde se iba a rendir, había que derrotarlo por la fuerza. De ahí venimos nosotros, Luis. Ese es el ejemplo de nosotros. Y bueno, lamentablemente yo puedo inventarme ahorita que yo soy el rey de Burundi, y yo puedo decir eso, pues yo puedo llamarme, la gente que está alrededor me llamará su majestad, pero resulta que sin súbditos, sin un territorio real, sin unas fuerzas militares que custodien ese territorio y que aseguren mi permanencia en ese reinado, que no creo, por cierto, en ese sistema para nuestros países, respeto a los países que tienen sus monarquías parlamentarias, pero nosotros somos una república. Bueno, yo puedo inventarme eso, no he sido electo en ninguna elección, y entonces, bueno, seguir con esa farsa continuada, con esa chapuza, y tengo derecho a expresar esto, y tengo derecho a expresarlo porque conozco muy bien a los personajes. Además estoy ejerciendo mi derecho a la libre expresión de las ideas. Pero ayer, en un audio que yo grabé en un grupo, ese audio se filtró, era un audio privado, una reflexión como la que puede hacer uno cuando uno le cuenta a alguien sus problemas, o cuando uno le cuenta a alguien, qué fue lo que pasó en este sitio. No necesariamente uno tiene la intención de emitir ese criterio en público. ¿Por qué? Bueno, porque se realizan unas críticas que yo creo que son todas fundamentadas y que todas son equilibradas y ponderadas. Bueno, al parecer un diputado del estado Sucre se ha sentido aludido por lo que en este programa venimos denunciando. Yo creo que él no debería de replicar jamás digamos, una queja, porque aquí se han denunciado a los narcodiputados, aquí se han denunciado a los vendidos, a los comprados de verdad por la mesita, y a los que están comprados por debajo, que vienen hipotecando su conciencia, que no denuncian el narcotráfico en el Estado, que no denuncian al gobernador por las violaciones de derechos humanos, que se limitan a ser meros reporteros, a meros redactores de notas, 17 heridos, 8 heridos, pero que de allí no van a fiscalía a denunciar a estas autoridades que sí son usurpadoras y que son producto del gran cartel de Miraflores. Bueno, ellos se han sentido aludidos y han emitido contra mi persona una cantidad de improperios, lo han hecho en cadena y me lo han transmitido otros diputados de la Asamblea Nacional. Yo lamento mucho que yo, que no soy diputado, que no quiero ingresar tampoco en esa asamblea, no me interesa formar parte de una asamblea que no cumple ningún papel, que es un jarrón chino, que está allí para no hacer nada, sí para cobrar $5,000, que sí los van a cobrar ahorita completo, mientras nuestros médicos cobran 100, que no los han cobrado y que quién sabe si los cobrarán. Y que tampoco debería del gobierno interino estar repartiendo ningún dinero sin utilizar esos fondos para desplazar por la fuerza al gobierno narcotraficante de Nicolás Maduro. Y bueno, se han abocado a vilipendiar a este servidor, que las cosas que se dijeron allí, se habló de extorsión, de chantaje. Yo jamás en mi vida, Luis, le he pedido a nadie un dinero para nada. Mi ONG la sustentaba yo con mis propios recursos. Jamás pedí a ninguna embajada ni a ningún ente oficial extranjero dinero para nada. Yo la costeaba de gente que era amiga mía, que digamos que colaboraba. Nunca he devengado un sueldo en la administración pública, porque creo que hay que servirle al país de manera desinteresada. Y bueno, no es lo mismo que pueden decir estos diputados que han hecho de su modus vivendi, de chupar del erario público, de martillarle real a empresarios, y de que sus amistades, su círculo de amistades, han sido todos exchavistas
que primero eran de su partido, después se fueron al PSV y después lo colocó como jefe de campaña desvergonzadamente. O sea que esa campaña se estaba haciendo con los reales hurtados por personas circundantes a él que antes fueron, ya no son, que uno no sabe qué son y qué no son también, porque incluso uno tiene dudas de cuál es su identidad, si las personas que están allí me entienden lo que quiero decir. Entonces, lamentablemente, se dio ese comentario. Yo creo que rebajó mucho la cualificación de un diputado ingresar en los insultos, en el improperio, en la desfachatez de la descalificación baja, de baja ralea, de verdad. Yo no voy a honrar el insulto que me profirieron con una respuesta, porque no se lo merece. Eso es lo que sí indica, es la baja calaña, la subterránea ralea de los que tenemos como diputados, que dicen que son de oposición, pero que por debajo están buscando cómo serruchar el puesto a su propio jefe de partido y que también se entienden con el narcogobierno y por eso hacen una oposición blandengue y dicen en privado que Maduro tiene que terminar. No terminan de buscar la manera cómo crear en los barrios una situación de desestabilización para ellos asumir el Estado, sino que en esto piensan pasar, como también el interinato, años de años llevándonos a nosotros con lo que tú has dicho, Luis, de una condición crítica de nuestros compatriotas, de nuestros venezolanos hermanos muriéndose de hambre, y ellos sí se están llenando las arcas, porque deberían de decir cómo tienen el carro que tienen, si tienen 5 años que no cobran, cómo viven en la casa que viven, cómo toman el whisky que se toman y cómo se la pasan viajando en aviones si no perciben ningún monumento, no tienen sueldo y ahora se quieren poner de los reales que nos han donado los distintos países, puede ser Estados Unidos, puede ser Europa, un sueldo obsceno de $5,000, porque entonces como ellos tienen 5 meses que no cobran, ahora le tocan 20,000, cosas que denunciamos en este programa primero que en otros portales. Tú lo sabes que es así. Y denunciamos a los narcodiputados hace 3 meses, Luis, venimos nosotros en una prédica denunciante de gente que forman parte de la fracción de un dueño de un canal de televisión que lo compró con dineros del gobierno, un canal de noticias muy famoso en Venezuela, que fue prácticamente expropiado, vendido, entre comillas, y que allí aparecen esta cantidad de diputados, no pelan un programa de eso, porque tienen sus conexiones con estos personeros que se paseaban muy orondos por la embajada americana y que ahora están en listas de lavado de activos y de narcotráfico. Desde este programa, Luis, nunca vamos a secundar el narcotráfico ni la corrupción. Eso duele, eso levanta roncha, eso no le gusta al establishment político que está acostumbrado desde niño, porque se han formado desde muy pequeños en la corruptela, en el tejemaneje, en la trapacería. Vienen de allí, son hijos de ese sistema. Yo no, Luis, y tú tampoco. Nosotros sí creemos en una Venezuela decente, en unos gobernantes que no se lucren del erario público, que no sean ladrones y corruptos profesionales desde niños, que no hayan ido a la universidad de la corrupción y del narcotráfico, que es lo que hay ahorita en el estado Sucre. Y bueno, asumimos esos insultos como unas medallas, los llevamos con orgullo, nos honran esos vilipendios, esos insultos, esas descalificaciones, porque primero que no tienen ningún asidero, no me sentí aludido para nada. Si hubieran dicho que uno tiene un carácter un poco fuerte, pues de repente, pero todo lo que se dijo ahí, jamás en mi vida yo he incurrido o descendido en eso, jamás. Para mí es muy importante el pundonor, la gallardía, la moral, la ética, y para mí es muy importante saberme honesto en la lucha. Que eso nos ha llevado a sacrificios, Luis, nos ha llevado a sacrificios que algún día contaremos y que han sido cosas, francamente, hay veces, decía el Libertador, no quiero lujo, pero tampoco inmoralidad, ¿no? Tampoco, o sea, como que bajar, bueno, sí nos ha tocado cosas muy difíciles y las asumimos también con mucho orgullo porque han sido producto de no tomar los reales de las fracciones del narcotráfico, de no agarrar los dineros del gobierno. Eso no lo puede decir diputados que están conspirando contra su propio jefazo de partido para irse a la mesita porque van a ser candidatos, escúcheme bien, van a ser candidatos en ese desastre que llaman elecciones parlamentarias, que lo que es un simulacro fraudulento electorero. Yo no. Nosotros aquí no nos prestamos para esos manejos, mantenemos una ética, una moral y sí creemos en la recuperación de nuestro Estado Sucre y de nuestra Venezuela. Y tú eres de esa línea, Luis, tú también estás en la línea ética y la línea moral, la línea del coraje, no la línea de la negociación, no la línea del entreguismo, no la línea de la prédica mendicante, de arrodillarse a un militarote que no tiene los galones para que uno ni siquiera poder hablar de frente con uno, porque son generales de pacotilla, porque son gente que jamás hubieran pasado de teniente coronel, pero este gobierno, este narcorégimen delincuencial
los ha llevado a llamarlos generales en jefe de qué, generales de dónde, de cuántas batallas, de qué galones, de qué méritos. Yo sé que dentro de la Fuerza Armada no todo el mundo, no todos esos oficiales piensan como piensa la cúpula, pero la cúpula es la que sostiene a este señor allí, porque si ya lo hubieran capturado, ya hubieran realizado una operación para desplazarlo, viendo ellos lo que esta ideología delincuencial, satánica, malévola le hace a su pueblo. Entonces, mira, Luis, nos sentimos íntegros, tenemos la moral intacta, estamos dispuestos y prestos al combate y donde nos busquen nos van a encontrar. Y sí, vamos a seguir denunciando, vamos a seguir aireando esto y además venimos de un ejemplo del periodismo que eres tú, Luis, que quiero que me des tu reflexión de este tema. Bueno, sobre este tema yo voy a decir dos cosas. Estos días escuchaba a un programa que hace una persona a quien no conozco, tengo que decirlo que no conozco, que es Daniel Lara Faría. Hacía un programa sobre el tema del narcotráfico. Tema que mucha gente ha rodado, no ha querido descubrir en Venezuela, y quizás el periodismo le debe mucho a la verdad, no a la verdad importuna, ni a eso que algunos llaman veracidad. La veracidad como tal, como categoría, no existe, pero sí a una cosa que mucha gente le ha escurrido el bulto. En el caso de Falcón, en el caso de Sucre, en el caso de Maracaibo, es decir, en el caso del sur del país, de Bolívar, esto ha venido cobrando fuerza durante estos últimos 20 años, quizás mucho más atrás, y alguna gente que ha estado en posiciones cimeras de poder no han querido asumir su responsabilidad. Estoy hablando de gobernadores de estado que han tenido esa responsabilidad y que por una u otra razón, por tema de seguridad, quizás por temerle a la vida, porque hablar del narcotráfico es hablar de lo que ha pasado en México, por ejemplo, con los comunicadores sociales. Y en el caso de Venezuela, mucha gente no quiere correr quizás el mismo destino. Pero lo que quiero apuntar sobre el tema en cuestión es que aquí los diputados, los 6 diputados del estado Sucre, nadie tiene un ápice en ningún portal y en ningún que yo sepa como comunicador, y mire que le hago todos los días, este es mi trabajo, seguimiento a esto, porque además tengo, como mucha gente sabe, un portal de noticias hablado sobre este tema. Entonces, hoy, cuando nosotros vemos que nuevamente las cúpulas, como decía el innombrable, podridas, se están repartiendo el poder a golpe de canto de gallo de madrugada y de medianoche, ¿verdad? Se están repartiendo el poder, tienen ya sus maquetas electorales e incluso el propio interinato ha hablado de un gobierno de emergencia, cosa que debió hacer hace 2 años cuando asumió y se puso la banda presidencial. Ya existen algunos compromisos, existen algunas, parece que tienen como un legado para repartirse las gobernaciones y los estados. Me dicen, y no quiero hacerme eco de esto, no quisiera pensar que eso es así, pero por los vientos que soplan, por los alicios que soplan, puede uno, digamos, llegar a visualizar y a tener una lectura de esto. Que en el sur del país ya le entregaron la gobernación en la transición o en la emergencia a una persona que está ligada a estos grupos de sostenimiento y cohabitación del poder. Y el mismo caso de Sucre. Yo realmente, el audio al cual tú te refieres, que se filtró, no lo escuché, pero alguien me dijo que me lo iba a reenviar hoy y habla justamente que en el estado Sucre, en ese live que hizo el interino, pareciera que le da el placer a este diputado. Bueno, pero eso no es una herencia que se le dejó a Acción Democrática, por decir no menos, o que se le dejó a Voluntad Popular. Hay todo un compendio en Venezuela de sectores, y en el estado Sucre mucho más, que tiene que ver con la vida democrática y con lo que va a venir en el país. En este momento nadie está hablando de elecciones, al menos que sean esta gente
En este momento lo que se está hablando es de hambruna, cómo resolver el problema de la producción. Se está hablando de pandemia, cómo resolver el tema, si es que es verdad que las cifras que se dicen en Venezuela son ciertas o son mentiras, y que si esto nos agarra con este sistema de salud que esté en el suelo, bueno, aquí vamos para una catástrofe de tonalidad mayor. Bueno, este era el tema que yo quería tocar en torno a esto. Y lo otro es... Dos cositas, Luis, rápido, antes de darte la palabra de nuevo. Antes que el Departamento de Estado y el gobierno de los Estados Unidos colocara en la lista de narcoterroristas al gobierno, estos diputados alguna vez hablaron de narcotráfico en el estado Sucre. Uno de ellos ha denunciado el narcotráfico. Creo que lo hizo en el programa de Patricia Poleo, un diputado regional de Primero Justicia. Ese sí, con un par de voluntades, denunció lo que estaba ocurriendo en Río Caribe, en San Juan de las Galdonas. Yo me acuerdo que yo dije, este muchacho no sabe lo que está haciendo. Pero de resto, ninguno de los políticos lo del Estado Sucre, y después más nunca habló de eso. Más nunca habló. Pero tuvo el coraje de decirlo. Y en Patricia Poleo, que tiene 500,000 seguidores. Pero los demás, ninguno ha dicho nada. Y todavía no dicen que en el Estado Sucre hay montada una operación estratégica, que no quiero ingresar en eso porque tú estás en Venezuela, ¿no? Pero quiero decir lo siguiente y quiero decirlo con mucha énfasis. Aquí hay diputados que juegan a que Maduro no se va, y cuando se ponen un sueldo de $5,000 porque saben que ese dinero no es que les hace falta para buscar la insurrección popular, la rebelión de las comunidades populares, porque si le caen 10,000 personas de 500,000 que hay en Sucre, le caen al cuartel y a la gobernación, pues no hay, llega un momento que se resquebraja la estructura de poder en la región. Ellos no andan en eso, ellos andan en ver cómo se embolsillan con retroactivo $20,000, mientras usted, señora, usted, señor, ama de casa, estudiante, pequeño productor, se muere de hambre. Entonces sí tenemos derecho a reclamarle a nuestros diputados que se deben a nosotros. Yo tengo todo el derecho de reclamarle a usted, diputado, que usted no ha hecho nada y lo que ha hecho es hablar y lo que está esperando es un simulacro electorero para recoger más plata y para vanagloriarse usted y para tomar más whisky, porque ni siquiera hace el esfuerzo de recorrer las comunidades como debe serlo. Lo que le gusta es una mesa con especies etílicas y risitas irónicas, y de verdad algo que da vergüenza y pena dan estos diputados. Entonces hay que decírselo. Se lo hemos dicho, se lo seguiremos diciendo, porque ellos son empleados nuestros. Esos sueldos que recogen ellos a costa del hambre del venezolano lo pagamos nosotros. Esos $5,000 que se van a meter, de verdad, obscenamente, grosera y vulgarmente, porque no se los merecen, ese dinero de los caminantes, ese dinero del hambre de las comunidades, porque ha debido haber llegado en sacos de comida, y ellos trabajar de gratis han debido trabajar, como hemos trabajado otros 21 años, poniendo nuestro esfuerzo, gastando nuestro propio pecunio, sin calcular. Bolívar no estaba calculando cuánto se iba a ganar de la ayuda que mandaban los ingleses. Bolívar puso sus propiedades más bien para ganar esa guerra revolucionaria, en que él desplazó a un imperio, y a estos tipos ni les ha pasado por la cabeza ni poner de lo de ellos, ni tampoco sacrificarse, sino ver cuánto ganan, qué es lo que hay, cuánto me toca a mí, cuánto hay para eso, apártame lo mío. Entonces, sí, esta tribuna siempre será una tribuna de la moral, de la ética. No tengo nada que esconder, jamás me he robado un bolívar, nunca he tenido cargo público, y les confieso que tampoco me entusiasma mucho, más allá de que estas funciones que podemos desempeñar vía mediática denuncien y de manera talante y de manera frontal diga quiénes son, porque aquí nadie fue. Vivimos en el mundo del nadie fue. De cómo es diputado, no, coño, tú sabes, vamos a invitarlo, que no sé qué. No. Él es empleado nuestro, trabaja para nosotros, tiene la función de derrocar al gobierno, no de estar compitiendo en carnavales electoreros, no de estar sentándose en taguaras a beber aguardiente. Me explico qué es lo que hacen, y estar amenazando con pistolas a los dirigentes comunitarios, porque son unos pranes, son unos malandros, son unos delincuentes con una chapa de diputados. No pueden continuar allí y no continuarán. En el momento que se acaben esos intercambios de barajitas, esos pactos quitos que tú dame yo te entrego este estado, tú me das el otro, en que partidos que uno pensó que eran libertarios entregan todas las alcaldías, la gobernación, las alcaldías centrales de Carúpano y Cumaná y todos los puestos en la lista. O sea que no hay posibilidad de los humildes dirigentes que están allí formándose, ¿me entiendes? Porque lo que ponen son puros dirigentes que terminan básicamente eso es una escuela para irse para el PSV. Hay partidos que tú te pones y ya está cantado que se van a ir a un cargote en la fila, y quieren que uno se quede callado con esto, Luis, y quieren que uno no diga nada de su sinvergüenzura, porque nunca calibraron la ponderación moral, nunca colocaron en una balanza cuál era, chicos,
el cáliz espiritual de las personas que ellos están llevando esos cargos, sino que los nombran para que se los compren. Y no te extrañe que también terminen estos participando en esa chapuza que llaman la mesita, porque se está configurando en el Estado Sucre y tenemos los nombres y saben que los tenemos y los vamos a sacar, ¿me entiendes? Y eso es lo que les molesta. Y no queremos real, ni queremos cargo, no queremos nada de ustedes. Queremos que se retiren dignamente de la política, sabemos que no lo van a hacer porque lo que les gusta es los contratos, el robo, la macolla, y eso hay que reventarlo. Eso tiene que acabarse en el Estado Sucre y en Venezuela. Luis Carvajal, te doy la palabra. Bueno, te quería tocar otro tema, pero lo vamos a dejar para un próximo programa, que es justamente el hambre que recorre por Sudamérica y los contratos que ha dado, los recursos que ha dado la ACNUR para eso y quiénes son los personajes. Se lo robaron todo, se robaron todo eso. No les importa el hambre de sus semejantes, no son cristianos. Se lo robaron para tirárselo en prostituta y en aguardiente. Y ahí en el Estado Sucre hay varios bandidos de esos. Y los vamos a denunciar. Que nos sigan insultando, se rebajan ellos. Nosotros no los vamos a insultar, nosotros vamos a decir la verdad. Y tampoco los vamos a odiar, porque si los odiamos ellos habrán ganado. Eso sí, vamos duro contra la corrupción y vamos duro contra los malos usos y malos manejos, y contra el narcotráfico también nos vamos a plantar. Bueno, muchísimas gracias. Este es su programa Antipoder, Desnudando la Verdad. Por aquí, por su canal, Antipoder. Muy buenos días.